Ahí estás. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos los que se han sumado a este Zoom. Las dificultades que estamos teniendo en conectarnos son similares a las dificultades que suele tener la Argentina para ponerse de acuerdo en algunas políticas. Bueno, son más graves las que tiene Argentina y por eso este seminario es muy caro a nuestros afectos y por eso yo sé que hay muchos empresarios conectados porque desde la primera vez que hicimos esto, yo creo que esta es la tercera o cuarta ocasión, que fue por supuesto en los casos anteriores de manera presencial. Digo, esta reunión con 4 exministros de Economía, 4 personas muy, muy importantes, honorables, que han hecho su aporte, su servicio a la Argentina. Muchos de los empresarios participantes nos decían, esto hay que repetirlo, en realidad esto habría que convertirlo en un foro permanente. En realidad, decía uno de ellos, esto debiera ser un foro de consulta de los presidentes de la nación. Y nosotros creemos que es así, Uno de los problemas que tiene Argentina es que desaprovecha la experiencia, la vivencia de personas muy valiosas como las 4 que vamos a tener hoy, insisto, economistas respetables, pero personas de bien, personas honorables que hicieron gestiones, algunos de ellos más de un gobierno, con sus aciertos y errores, ¿no? Pero lo hicieron de manera honorable y creo yo que siguen dispuestos a colaborar con el país, ¿no? Así que este evento es un pequeño aporte de la Fundación Libertad a tratar de buscar soluciones al momento que vive Argentina, pero también a tratar de generar esta idea de que es importante validar las experiencias que hubo en la Argentina, que es importante tener personas como las que hoy tenemos como consulta de los gobiernos, como consulta de los referentes. Así que nuevamente muchas gracias a todos, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Mingo, muchas gracias Roque, muchas gracias José Luis. Va a ser un placer escucharlo, seguramente lo vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho y ojalá generemos un efecto copia con esto. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Bueno, gracias, Gerardo. Bueno, a ver, no quiero que perdamos mucho tiempo porque ya se nos han ido primeros 20 minutos. Yo voy a seguir intentando, mientras tanto, solucionar el problema de José Luis, pero bueno, veremos si puedo hacerlo. Mientras tanto, le propongo, Mingo, Roque, Ricardo, como hablamos previamente cuando preparamos esto, ir pasando por, digamos, el listado de temas y cumplir con los tiempos que quizá tengamos algunos minutos extra si no podemos lograr que se conecte José Luis. Voy directamente a los temas, no hace falta presentarlos, ya los ha presentado muy bien Gerardo. El primer eje temático que habíamos planteado conversar era más bien una pregunta bastante abierta, que es la siguiente: ¿cómo han visto cada uno a la actual gestión posicionarse sobre los problemas argentinos frente a la pandemia? Les cuento que hicimos un símil sorteo, digamos, para definir el orden, y el primero al que le toca hablar en esta pregunta puntual es al doctor Cavallo, así que doctor Cavallo, lo escuchamos. ¿Cómo ha visto usted, de su perspectiva, a la actual gestión posicionarse sobre los problemas argentinos frente a la pandemia? Creo que no tenía muchas alternativas y creo que se posicionó bien, por lo menos consiguió tiempo para aumentar el número de camas de terapia intensiva, tanto en la ciudad como en la provincia y en el resto del país. La dificultad radica en que se ha logrado aplanar la curva, pero no se sabe hasta cuándo puede continuar el peligro de los contagios y obviamente ya no se puede pensar en mantener la cuarentena indefinidamente. Me parece que la crítica que se puede hacer es que se burocratizó demasiado el proceso de introducción de flexibilidad y todo este asunto de tener que pedir autorizaciones para poder operar, para poder moverse, etcétera, de la forma como está organizado. Es bastante ineficiente, pero yo creo que es una dificultad que no se puede atribuir
al gobierno o a la actitud del gobierno con respecto al manejo económico durante la pandemia. Tampoco tenía muchas alternativas, o sea, todos los países del mundo han tenido que dedicar recursos a tratar de atenuar los efectos sobre los sectores más afectados, los trabajadores y también las empresas, y obviamente dada nuestra situación fiscal no había otra alternativa que la emisión monetaria. Así que desde ese punto de vista yo no veo razones para hacerle fuertes críticas al gobierno. Quienes dicen, y a mí me gustaría poder compartir con esa idea de que habría que haber apelado más al sentido de responsabilidad individual en lugar de imponer restricciones a la libertad como las que se impusieron, bueno, tienen razón, pero hay que reconocer que en este sentido nuestra población no tiene la misma actitud que, por ejemplo, la que describe el presidente de Uruguay como habiendo sido observada en aquel país hermano, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo pienso que puedo decir al respecto. Gracias, doctor Cavallo. El siguiente en orden, y aviso ahí, lo veo Machinea desde otra cuenta, le acabo de desbloquear el micrófono. ¿Nos escucha, doctor Machinea? ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Perfecto. La computadora no anda, este es el teléfono, esta es la computadora de mi mujer. Perfecto. Sí, acá me llamo Silvia García. Listo, a partir de entonces Silvia García, se percibe Silvia García, pero el orden de esta primera pregunta nos llevó a escucharlo al querido Ricardo. Ricardo, te escuchamos. La misma pregunta, ¿cómo evaluás la gestión del gobierno actual respecto a la pandemia? Sí, yo creo que en general el gobierno tenía un diagnóstico cuando asumió que subestimaba los problemas de Argentina en términos de los grandes desequilibrios fiscales, los problemas institucionales que tenemos en el mercado de capital, en el sistema financiero, la baja inserción internacional, los problemas en el fondo de un manejo arbitrario de las cuestiones económicas. Sobre esa base, creo yo, fue la que entramos a la pandemia. A mí me parece que había ahí dos instancias. Una inmediata, que era tomar un tiempo para preparar a la población, para entrenarla, para que hubiera una inmensa campaña de difusión sobre los riesgos que se corrían y poder organizar adecuadamente las facilidades de salud, prestación de la salud pública por el sector de gobierno y por el sector privado, pero que la clave de todo eso era armar al mismo tiempo un sistema de testeos que asegurara el seguimiento de las personas y el confinamiento de los vulnerables y por supuesto protegiera a las personas de mayor edad y a los que tenían razones de comorbilidad. A mí me ha parecido que esta estrategia de tener encerrado a todo el mundo 120 días era una estrategia inviable, una estrategia que hacía un daño económico extraordinario y una estrategia mal planteada. Cuando se plantea un antagonismo entre economía y salud se comete un error. Uno tiene siempre que enfrentar estos dilemas tratando de lograr los mejores indicadores de salud al menor costo económico o los mejores indicadores económicos al mejor costo sanitario, pero no en los términos que se planteó la política oficial, y por supuesto que eso llevó a buscar soluciones extremas que creo que fueron enormemente dañinas en materia económica y no resolvieron el problema de la salud, porque la cuarentena no cura, la cuarentena dilata nada más. Y lo que había que hacer era posibilitar la mayor cantidad de gente que fuera a trabajar, protegiendo a los vulnerables, entendiendo a los vulnerables no solo por las personas de más edad y los de comorbilidad, sino también a los geriátricos, a
a los barrios marginales, a donde hubiera mucho hacinamiento y mucha promiscuidad, el riesgo era muy evidente. Así, yo creo que no hubo esa concentración, sino que hubo una medida muy general, aplicada a todos, y eso yo creo que tenía un costo enorme. En particular, un dato que surge de acá, es que el país a lo largo de los últimos 70, 80 años ha estado concentrando enormemente población en la megaurbe. La megaurbe es ineficiente y sobre todo en los últimos 20 años se exageró esa política. Y ahora estamos pagando un costo. Yo creo que las megaurbes son ineficientes. Y en general, en el caso de Argentina, el problema más grave que tenemos en el AMBA y está relacionada a las malas políticas que diseñamos en el pasado y que yo me temo, sin una autocrítica, vamos a seguir insistiendo en ellas a un costo enorme, en términos del crecimiento, en términos del nivel de vida, en términos de nuestra vulnerabilidad frente a este tipo de problemas. Gracias, Ricardo. Doctor Machinea. La misma pregunta, ¿cómo evalúa la gestión actual respecto a la pandemia? Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dijeron Mingo y Ricardo. Yo enfatizaría un poco más todavía el tema que mencionó Ricardo, o sea, la cuarentena es definitivamente un instrumento para enfrentar la pandemia. Pero es un instrumento, como creo que a uno de los dos ya lo dijo, básicamente para ganar tiempo, para aprender, para generar una infraestructura, si esa infraestructura nos hace falta, ¿no?, en el sector sanitario. Ahora, la cuarentena tiene que estar suplementada con otras herramientas, ¿no? Y es lo que no se hizo. Llegamos tarde con el tema de los test porque subestimamos el problema. De entrada se dijo, con esta gripecita no pasa nada, y entonces cuando llegó el momento de comprar los test ya no estaban. La demanda había aumentado mucho y era muy difícil hacerse de esos test. Y eso dificultó ¿qué? Dificultó obviamente el testeo y automáticamente también el testeo, como hicieron los países asiáticos exitosos, ¿no? Ellos testearon mucho y hicieron a partir de ahí trazabilidad. Sin testeo no tenemos capacidad de hacer trazabilidad, al mismo tiempo no podemos aislar a la población infectada. Por ejemplo, en la Villa 31 se hizo el testeo y en un mes el tema, no sé si desapareció, pero casi desapareció, porque se hizo el testeo, se hizo el seguimiento, se hizo la trazabilidad, ¿no? Entonces digo, sin herramientas complementarias, quedarse simplemente con la cuarentena, que es lo que hemos hecho hasta hace poco al menos, genera un costo económico excesivamente grande, ¿no? Creo que a nosotros nos ayudó, cuando comparamos con otros países de América Latina, nuestra herencia, ¿no? Así como decimos que todavía tenemos algo de esa herencia en el sistema educativo, también eso es cierto en el sistema de salud. Argentina tuvo durante mucho tiempo, y sobre todo fortalecido a partir de la década del 40, un sistema de salud que fue el mejor de América Latina, y si bien está en decadencia, como varias de las cosas de la Argentina, todavía hay un sistema de salud que sigue siendo mejor, yo creo, sistema de salud que incluye no solamente el tema de los hospitales, sino también la cantidad de médicos, o sea, la capacidad de atender, como uno tiene en otros países de América Latina. Y eso nos ayudó, yo diría, durante este periodo. Ahora, el problema es que a partir de ahora no sabemos exactamente cómo sigue este negocio, y todo hace pensar que al ritmo que vamos a tener, si no, posiblemente con otros nuevos instrumentos, ahora podamos hacer las cosas más eficientemente, pero en todo caso la pandemia me da la impresión que sigue, y sigue por un tiempo prolongado. Así que bueno, eso nada más por ahora.
Gracias, José Luis. Roque, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, agregando, comparto, digamos, la opinión general, pero yo voy a ser un poco más crítico con lo actuado. Primero, es cierto que tan pronto aparece este evento sanitario internacional, la Organización Mundial de la Salud hace una serie de recomendaciones que en gran parte los países la adoptaron, Argentina entre ellos. Algunos otros cuestionaron un poquito la forma en que la Organización Mundial de la Salud había interpretado que debería ser el mecanismo, y muchos propusieron algo parecido a lo que José Luis mencionaba de la Villa 31, es decir, hacer un ataque segmentado, no encerrar a todo el mundo, sino que verdaderamente tratar de ir a los distintos focos con un criterio bastante más agresivo en el sentido de ocupación de recursos del Estado, personal, etcétera, y no tener todo el mundo encerrado, que eso es lo que nos produce un costo económico muy, muy importante, y que al haber encerrado todo el mundo y no haber dejado circular, sobre todo sobre la población sana, capaz de resistir los contagios, que es lo que va a dar la inmunidad en la comunidad, eso ha retrasado todo. Cuando esto se trató de discutir en Argentina, la cuarentena tenía 85% de apoyo popular, o sea, la imagen positiva del presidente tomó centralidad en un momento en que obviamente necesitaba esa centralidad porque la vicepresidenta le compite políticamente o digamos mediáticamente se lo está tratando al tema como quién gobierna o cómo es verdaderamente la conducción de Argentina, quién tiene el poder verdadero. Entonces, para mantener esa centralidad, por ejemplo, directamente el debate de soluciones alternativas que se debatían en todo el mundo, acá también se debatieron en Argentina, pero se debatieron en forma académica. Todos los que opinaban sobre formas alternativas de manejar este tema, y que los hubo, se presentaron en distintos foros académicos, no llegaron a la parte mediática o pública, porque por la forma bastante agresiva que se plantea el debate, porque el debate se plantea desde el oficialismo, cuarentena o muerte. Entonces, ese ataque tan sensiblero, cualquier cosa que se diga es porque estás a favor de la muerte, ningún académico, nadie quiere meterse en ese debate porque evidentemente no es la forma de debatir los temas. O sea, los temas tienen que debatirse de otra manera y no directamente llevarlo a una polarización mediática entre cuarentena o muerte, como se lo planteó. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que cuando se produce la fatiga de la cuarentena, también se produce una fatiga de la aceptación que tiene el presidente, o sea, de 85% de imagen positiva pasa a 65%. Y entonces nosotros llegamos a esta etapa, que estamos en el peor momento de la epidemia, y en este momento es donde se están relajando, digamos, las restricciones, cuando el problema no se ha terminado, e incluso con la permanente amenaza de volver para atrás. Es cierto que las primeras críticas fueron tomadas en cuenta, o sea, hay mucho más testeo, hay mucha más focalización hoy día en los lugares, pero si uno observa qué es lo que pasó, se focalizó en lo geriátrico, cuando fue un escándalo lo que pasaba en los geriátricos. Claro, habíamos encerrado a todo el mundo y pensábamos que los abuelos también encerrados estaban bien, y no se vio el tema en forma de segmentarlo y de ir atacándolo, como sí se hizo en muchos otros países. Por supuesto que esto no es una crítica a nuestro sistema de salud, que ha hecho lo que pudo. Lo que pasa es que la responsabilidad del Poder Ejecutivo es precisamente orientar los recursos de alguna manera de la forma más eficiente posible para manejar este tema. O sea que si la pregunta yo tengo que contestar cómo evalúo lo actuado, yo diría, al principio no había mucha alternativa, había que tomar alguna medida rápida, pero después se quedaron
después no manejaron bien la situación y hoy estamos en una situación donde se ha hecho mucho más lenta la posibilidad de que Argentina se recupere, porque los métodos alternativos pasan a una situación donde tratan de lograr la inmunidad de la colectividad fundamentalmente a través de las personas jóvenes que no tienen alto riesgo y se tratan de focalizar en prevenciones muy, muy estrictas con respecto a las de alto riesgo. Encerrar a todo el mundo no es la forma óptima de manejar el problema. De esto hay muchos papers académicos presentados, pero nunca llegaron a la discusión. La discusión se impuso por la realidad de la fatiga que produjo la cuarentena y ahora se está tratando de ir por esa vía. Pero ya llevamos 4 meses en donde podríamos haber empezado antes. O sea que un poquito yo mantengo esa crítica, pero comparto las cosas positivas que se hicieron. Digamos, el gobierno trató de hacer algunas cosas, no habilitó un debate racional del tema, sino que directamente estigmatizó como gente que favorece la muerte a quien presentaba algunas alternativas distintas a la cuarentena estricta. Ese es el punto de vista mío. Gracias, doctor Fernández. Vamos entonces al segundo tema, que es ya más netamente político y económico, perdón, y la pregunta es justamente esa: ¿cuáles son los componentes de la política económica actual que menos acertados les resultan o que más le preocupan? En el sorteo, digamos, de esta pregunta, el que primero salió para contestar es el doctor López Murphy. Ricardo, lo escuchamos. Sí. A mí lo que me parece más delicado, y es una regla general para la economía, es la pérdida de institucionalidad. La idea que el país puede gobernarse sin un presupuesto votado y conocido por la población, donde el Congreso es crucial en esta cuestión porque no hay tributación sin representación y no puede ser que la organización de nuestra economía y de un sector público tan grande como el argentino esté al arbitrio de quien ejerce circunstancialmente el Poder Ejecutivo. En la misma línea, mi gran crítica es a la destrucción de todos los entes autónomos que tenían cargos por concurso, y yo creo que si algo la Argentina había progresado era en armar un sistema de regulaciones donde es vital la continuidad de aquellos que han ganado los cargos por concurso y de evitar de nuevo allí un manejo arbitrario de las reglas de juego. Creo yo que esa falta de reglas, esa falta de previsibilidad también nos afectó en el manejo de la deuda pública, y esa actitud de no seguir el procedimiento, de elaborar un programa, buscar el apoyo de los organismos multilaterales y con ese andamiaje ir a la negociación, me parece que nos puso en desventaja relativa con una presunción que es equivocada. La presunción que es equivocada es que Argentina va a tener un trato especial. No, eso no es verdad. Las reglas de juego van a aplicarse a todos los países que tienen problemas similares a los nuestros, y esa falta de institucionalidad, de reglas precisas, de organización económica, es lo que yo creo que está detrás de la crisis que tenemos en un sistema financiero muy pequeño, un mercado de capitales destruido, entre otros, por la confiscación de los fondos de pensión, y con esa inestabilidad enorme que genera una inflación desbocada y una organización de la economía que no alienta lo que es esencial en un país exitoso, que es generar incentivos para la inversión, para el empleo productivo y dar una visión de certidumbre, de estabilidad de la regla de juego, y no estar todos los días sometidos a anuncios y a novedades que trastocan esencialmente esa regla de juego. Entre otras, los anuncios extravagantes de aumento de impuestos y al mismo tiempo de blanqueo. O sea, usted imagínense que al mismo tiempo
anuncia que va a subir extravagantemente los impuestos y va a ofrecer un blanqueo. Creo que esa incertidumbre, esa falta de apego a reglas institucionales, a no respetar la estabilidad de los entes regulatorios elegidos por concurso y la idea de cerrar la economía y aislarnos, me parece que ese cóctel de inflación, aislamiento, inestabilidad de reglas es un cóctel muy malo y muy negativo para nuestra economía. Gracias, Ricardo. Doctor Machinea, ¿cuáles son los componentes de la política económica actual que menos acertados le resultan o más le preocupan? Bueno, hay varios, por cierto, pero para empezar con uno, yo diría es la falta de rumbo, ¿no? O sea, está bien, el presidente dijo que no quiere planes, pero digo, sí un rumbo, sí alguna idea para dónde vamos. Y eso no es claro, porque si hay algo que es claro es que hay por momentos un doble discurso, ¿no? Y hay claramente contradicciones. O sea, nos manejamos bien las cuestiones tácticas, pero desde el punto de vista estratégico no queda claro cuál es la visión justamente de mediano y largo plazo, ¿no? Me parece que ese es un problema muy serio. El segundo es que me preocupa que no hayamos cerrado la negociación de la deuda. Creo que a todos nos preocupa, ¿no? Entonces hicimos ya 4 propuestas y con esta característica tan particular de la negociación argentina, que en lugar de tener la posibilidad de tener una discusión a través de los mecanismos que se usan habitualmente de manera reservada con los acreedores, entre acreedores y gobiernos, todo es público. Las propuestas del gobierno 1, la propuesta del gobierno 2, la 3, la 4 y posiblemente la 5, y esa me parece que no es una manera de negociar, ¿no? El desgaste de las partes es muy, muy grande y se generan roces claramente excesivos que dificultan la negociación posterior. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo creo que finalmente vamos a acordar, pero hemos demorado, por cierto, demasiado tiempo. Después hay varios problemas, seguramente vamos a volver sobre esto, ¿no? Uno le preocupa el déficit fiscal, que va a ser 7 o 8%, le preocupa que los pasivos del Banco Central estén creciendo a un ritmo de casi 150%, y ahora dicho todo esto, yo puedo dar más detalles de eso. También es cierto que no se me ocurre una alternativa, porque Argentina, al no ser un país que tenga acceso al crédito, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, teniendo en cuenta la situación de varias empresas chicas, medianas y grandes en Argentina, y desde ya la gente que ha quedado sin trabajo, sin empleo, me parece que no había otra alternativa que aumentar fuertemente el déficit fiscal. Así que lo que me preocupa en todo caso es que el gobierno no dice nada de qué es lo que va a hacer cuando la situación tienda a normalizarse para absorber esos recursos, ¿no? Y me preocupa, por otra parte, lo que está pasando con las transferencias a las provincias, ¿no? Es bastante razonable que el gobierno esté auxiliando a las provincias, porque como el gobierno se está financiando, imprimiendo dinero, las provincias no pueden. Entonces es muy razonable que el gobierno le dé a un auxilio adicional a las provincias, dado que los recursos de coparticipación están disminuyendo de la mano de una muy baja recaudación. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Cuando uno mira la lista de los que más tuvieron recursos en este periodo, encuentra Santa Cruz, se encuentra la provincia de Buenos Aires, digo, en algunos casos son, pero digo, de los 6 o 7 primeros, no me acuerdo ahora exactamente, no van a encontrar nadie de la oposición. Y entonces a mí me da la impresión que estamos usando eso para sesgando de alguna manera lo que es necesario, que es el aporte especial de la nación a las provincias, y que entonces esto se enmarca en la falta de transparencia, ¿no?
¿Qué más me preocupa? También seguramente vamos a discutir, es el arreglo cambiario. El tipo de cambio es un tipo de cambio que es razonablemente bueno, mirado de perspectivas históricas. Ahora, sin embargo, el arreglo cambiario es un mamarracho, ¿no es cierto? Y uno dirá, bueno, en esta coyuntura se entiende, pero hay que salir de eso, y entonces uno puede discutir cuál es la manera gradual de salir de este esquema que tenemos, de este esquema cambiario. Y bueno, después podemos conversar un poco al respecto de cómo intentar hacerlo, ¿no? Bueno, eso básicamente. Gracias. Perfecto. Doctor Fernández, lo escuchamos a usted ahora. Yo creo que el problema inflacionario que nosotros tenemos actualmente en Argentina está subestimado por dos problemas, digamos. El primero sería de naturaleza estadística, porque evidentemente que la canasta de bienes y servicios que debería entrar en el índice al consumidor está sesgada, porque si me mantienen las ponderaciones de salidas a restaurantes, esparcimiento, etcétera, esas son actividades que obviamente como están totalmente anuladas o restringidas, la inflación en esos sectores es cero, y habría que haberse cambiado la canasta y ponderar en cero muchas de estas cosas. Por supuesto que ya los analistas económicos están tomando en cuenta este tema y tienen, digamos, la canasta normal y la canasta pandémica, digamos, donde la canasta pandémica da un número más alto que lo que podría ser, siguiendo la metodología convencional, ponderando con ponderaciones positivas sectores cuyo nivel de precio no cambió, pero no cambió porque no hubo actividad, digamos. Eso es un tema. El segundo tema tiene que ver con que en todos los países, la pandemia genera un aumento en la demanda real de dinero, o sea, como que la gente atesora más dinero por razones precautorias y también porque, digamos, tiene una estructura de gastos distinta de las que podría tener en una situación normal. Estos dos elementos en Argentina tienen particular importancia porque nosotros estamos en una situación de inflación alta, o sea, no entramos a esta pandemia en una economía estable, sino que verdaderamente estamos luchando en una situación donde tenemos el peligro que la inflación se dispare un poco más arriba, que se vaya más alto, y en ese sentido tenemos el problema de que cuando nosotros salimos a esterilizar la expansión monetaria, emitiendo deuda en el Banco Central, no estamos solucionando el problema, lo estamos agravando y lo estamos pateando para adelante. O sea que en esta circunstancia en particular que Argentina se encuentra, a diferencia de otros países que pueden emitir deuda, Argentina no puede emitir deuda, y menos puede emitir deuda el Banco Central. O sea, es más inflacionario la emisión de deuda del Banco Central a las tasas que lo está haciendo, a que si no esterilizar. O sea, sería preferible no esterilizar. Es una crítica muy técnica, pero yo puedo mostrar estadísticamente episodios que pasamos en Argentina, donde tuvimos que tomar ciertas medidas bastante estrictas para cortar esa indexación del dinero a través de emisión de deuda por el Banco Central, que después generaba expectativa de mayor emisión futura, y eso es un problema latente que tenemos, que hay que prestarle muchísima atención, y que es un poco la espada de Damocles con respecto a lo que tenemos en el futuro. Coincido totalmente de lo que se habla de política tributaria. Creo que Argentina definitivamente tiene un gasto que es no sustentable, o sea que es un problema serio que tiene también para el futuro. Y también creo que hay un tema que a lo mejor vamos a volver, o yo voy a tocar un poquito más adelante, de este tipo de eventos que están ocurriendo, ya ocurrió con Vicentín y que ocurrió con
está ocurriendo en este momento con Edenor, que presagia un futuro poco amigable a la economía de mercado, con lo cual yo creo que cuando hablemos de un poquito de la post-pandemia voy a volver a tocar este tema, pero creo que ahí lo que estamos viendo en este momento es un semáforo rojo que peligra o nos está mostrando el peligro de que podemos ir en una dirección que se puede complicar mucho más en cuanto avance un poquito el tiempo y se termine la pandemia. Bien, muy interesante. Doctor Fernández, gracias. ¿Cuáles son los problemas de la política actual que más le preocupan al doctor Domingo Cavallo? Coincido con todo lo que han dicho mis colegas. En relación a lo que planteó Ricardo López Murphy, estoy 100% de acuerdo en que tenemos un grave desenfoque institucional en materia económica. Yo he dicho reiteradamente que mi diagnóstico es que volvemos a estar como estábamos en 1990, frente a una economía que es un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado. Esta es una expresión que acuñó Adolfo Sturzenegger, que yo la utilicé mucho desde que escribí el libro Volver a Crecer, para describir lo mal organizada que está la economía argentina. Bueno, ahora, o cuando entramos en la pandemia, estábamos precisamente en una situación institucional de ese tipo, pero lo grave es que las señales que manda el gobierno es que acentúa la desinstitucionalización o la mala organización de la economía. Casi todas las cosas que decide van en contra de la idea de que la parte socialista o pública de la economía tenga un plan y la parte privada funcione sobre la base de mercados libres, abiertos, con competencia, con transparencia. Todo al revés. Por ejemplo, bueno, el presidente lo ha dicho, él no cree en los planes. No sé a qué tipo de planes se habrá referido, pero para la parte del sector público, si no se tiene un plan, básicamente un presupuesto, es muy difícil manejar razonablemente la economía. Justamente la arbitrariedad en la distribución de los recursos entre las provincias que señalaba José Luis Machinea, se hace posible porque no hay presupuesto, el gobierno decide lo que se le antoja en esta como en otras materias. Además, al no existir un presupuesto, no se cuantifican bien los orígenes del déficit fiscal. Si tuviéramos un presupuesto, veríamos que las partidas para sostener a las empresas reestatizadas, lo mismo que los subsidios, para poder seguir manteniendo la provisión de servicios públicos, está aumentando y va a aumentar muy peligrosamente. Por supuesto, en la idea de que tengamos más mercados y más competencia y más transparencia para los sectores privados, vamos exactamente en la dirección opuesta. Se habla de más estatizaciones cuando se debería estar hablando de desestatizar, es decir, de privatizar las empresas que están generando pérdidas para que un buen manejo empresario permita eliminar esas pérdidas y mientras tanto que sean financiadas por el sector privado y no por el presupuesto público. Lo mismo en materia de subsidios económicos. Esto de insistir en que se va, en todo caso, a acentuar el desequilibrio entre los precios que pagan los consumidores y los costos de la prestación de los servicios, como se lo ha hecho al volver a congelar las tarifas hasta fin de año y sobre todo ahora que se habla de la estatización de Edesur como forma de creer que el Estado u otro concesionario al que se le planteen las mismas reglas de juego va a manejar mejor la empresa o va a prestar mejores servicios, es una idea lisa y llanamente absurda. Por eso el gobierno va exactamente en la dirección opuesta a resolver los
los problemas. Eso me preocupa muchísimo. Además, en materia de intervención en los mercados, impuestos distorsivos, controles de cambio, controles de precios, va exactamente en la dirección opuesta. Hasta en materia cambiaria, creer que las transacciones no comerciales, es decir, las transacciones de naturaleza financiera o para cualquier uso o incluso para atesoramiento en dólares, se van a poder controlar con intervenciones o prohibiciones o sanciones que vaya a aplicar el gobierno, es lisa y llanamente absurdo. Lo mejor que podría hacer el gobierno, manteniendo los controles de cambio sobre las transacciones comerciales, que por el momento obviamente no podría dejar de lado, es habilitar el funcionamiento de un mercado cambiario totalmente libre, sin que intervenga el gobierno, pero que sea legal poder comprar o vender de manera sencilla divisas por parte de los agentes del sector privado. Esto incluso podría permitir que se pudieran utilizar más fácilmente los ahorros que mucha gente tiene en dólares y que podría, digamos, usar para complementar sus ingresos o incluso para capital de trabajo de sus empresas o para algún tipo de inversión que se encuentre que vale la pena hacer, con una venta de los dólares de manera legal, pero sin una pérdida con respecto al valor que el mercado dice que los dólares tienen, ¿no? Así que lamentablemente la mentalidad estatizante, no solo en el sentido de propiedad de las empresas, sino de intervención y control por parte del Estado de precios y de cantidades y la vocación por pretender meterse en todos los mercados, eso va completamente en una dirección opuesta a que se pueda visualizar una solución hacia el futuro, no solo en materia de estabilidad, sino también de crecimiento. En materia de estabilidad, por supuesto, estamos marchando hacia un dinero indexado, como bien lo explicó Roque. Sobre eso tenemos experiencia en Argentina. O sea, se ilusionan con que el aumento del volumen del ELIX que ya se ha hecho y el que podría hacerse hacia el futuro les va a permitir absorber la gran liquidez que se va inyectando en la economía, y eso es absurdo, porque en realidad también el aumento del stock del ELIX se va vengando pago de intereses que son una especie de indexación de la oferta monetaria, ¿no? Y anuncia más emisión futura. Pero además de eso, yo veo que la cantidad de los únicos mecanismos de absorción que podría haber es si la gente estuviera dispuesto a comprar bonos, no de muy corto plazo, de 2 años, 3 años, etcétera. Y para esto, algo que razonablemente ha venido haciendo el gobierno es ofrecer bonos ajustables por cero o ajustables por el precio del dólar en el mercado oficial, dólar link, y eventualmente por BADLAR, pero el volumen que va a poder colocar de esos bonos como para absorber o financiar parte del déficit fiscal, a mí me parece que va a estar muy limitado por precisamente la falta de confianza en general de la gente en la forma como se maneja el gobierno para el tratamiento de las deudas, ¿no? En fin, yo veo que las decisiones en general que el gobierno toma van en la dirección opuesta a avanzar hacia una economía mejor organizada y por lo tanto no preanuncia soluciones fáciles y sensatas para la salida de la pandemia. Bien, y me da el paso a la pregunta siguiente de las que propusimos
previamente, que era justamente, ¿qué programa ven post pandemia? Digamos, para simplificarle al público que nos está escuchando, ¿imaginan un desborde inflacionario, una hiperinflación, o creen que queda abierta alguna posibilidad de lograr alguna estabilización? El primero en tocar este tema, según acordamos, va a ser Roque Fernández. Bueno, siguiendo con la argumentación de Domingo de qué es lo que va a hacer el gobierno, porque en definitiva nosotros como economistas siempre tenemos un sesgo, si se quiere, a pensar en un plan económico que trata de lograr ciertos objetivos, ¿cierto? Pero normalmente esos planes económicos, cuando nos ha tocado actuar, tienen un pequeño momento que es cuando el gobierno asume. Una vez que el gobierno asume, tiene que tener un plan, anunciarlo, explicarlo y después ir para adelante y mantenerlo contra todas las presiones, vientos y mareas que puedan ocurrir. Cuando eso no ocurre, lo que empieza a funcionar es lo que nosotros llamamos economía política, que es las decisiones económicas que toman los gobiernos teniendo en cuenta la situación política. Entonces nosotros tenemos que el año 2021 es un año electoral. Es un año electoral donde Argentina tiene muchas complicaciones. Muchas complicaciones, no es solo la pandemia, sino esta cantidad de problemas que se vienen acumulando, inflación, un gasto público insostenible, una cantidad de presiones de todo tipo. Cuando empieza a funcionar la economía política, que son las decisiones que se toman teniendo en cuenta aspectos de la política en un año electoral, es muy difícil que se pueda pensar en un plan económico racional y coherente, porque es políticamente incorrecto en general. En general, cualquier cosa que uno piense que se puede estar anunciando o haciendo en el año 2021, post pandemia, es una situación donde la política argentina va a estar muy complicada. Ya lo mencioné anteriormente que tenemos una situación donde está el presidente y la vicepresidenta y todo el tiempo tratando de pensar que hay un manejo único, pero los medios no lo dejan en paz porque cada cosa que observan o que ven muestran potenciales diferencias de cómo se ve el país y qué cosa se puede realizar. Entonces, si uno toma en cuenta estos aspectos y si no hay una crisis de gabinete importante que podría llamarse barajar y dar de nuevo, como que empiece un nuevo gobierno con una serie de cambios, y si esto sigue como viene, lo que va a pasar es la clásica evolución de estos programas que van hacia mayor control de precios y mayor control de cambio. O sea, todo lo contrario a lo que podría ser razonable de estimular la asignación de recursos a través del mercado eficiente, etcétera, no es lo que yo creo que la economía política en este sistema que tenemos vaya a estar ejecutando en el próximo año. O sea, esta forma de controles de precio, control de cambio, también va a mantener un conflicto permanente en la política salarial, que se van a hacer con los salarios, que también están controlados, van a haber presiones para mejorar el salario real, para mejorar las jubilaciones y las prestaciones de la seguridad social. O sea que va a ser un año conflictivo desde el punto de vista de la lucha por la distribución del ingreso y las políticas de ingresos que son políticamente correctas en un año electoral. Que normalmente cuando es economía política la que se pone en funcionamiento, la economía no va a prosperar mucho. No obstante eso, estamos tan mal, o sea, nosotros ya en el año 19 estábamos mal, o sea, nosotros teníamos, inmediatamente cuando se puso el impuesto a la renta financiera, ya por el año fin del 17, inmediatamente después que
gobierno de Macri ganara la elección, ahí se pone ese impuesto y se lo reglamenta en marzo, por ahí del 18, y ahí empieza una crisis importante, digamos, con fuga de capitales, que es lo que lleva al gobierno anterior al acuerdo con el fondo, y la caída que tenemos muy importante en el Producto Bruto o en el estimador mensual de actividad económica, que, repito, empieza en el primer trimestre del 18 y viene en caída hasta el 19. Se produce el cambio de gobierno y sigue cayendo, porque al poquito tiempo aparece la pandemia. O sea, estamos muy lejos de lo que nosotros llamamos el producto potencial. O sea, Argentina tiene un producto potencial que es bastante más alto de donde nosotros estamos, simplemente porque están todos los recursos, o una gran parte de los recursos, capital y trabajo, no ocupados. Cuando se vaya la pandemia y la gente pueda circular un poco más, capital y trabajo se van a poder reconectar nuevamente y va a haber algún tipo de repunte, con lo cual puede llegar a ser un alivio, pero vamos a estar lejísimos de lo que es el producto potencial. O sea que Argentina, en ese tiempo, digamos, en lo que sería la pospandemia, no va a recuperar lo que podría ser colocarse nuevamente en una senda de crecimiento de largo plazo. Desde ya creo que a todos estos conflictos se va a sumar una negociación sí o sí con el Fondo Monetario Internacional, que no va a ser nada fácil. O sea que va a ser una letanía de discusiones porque el Fondo Monetario va a ir por un plan económico y no le va a gustar la economía política que va a estar viendo en el año 2021. O sea que la verdad que es más bien pesimista desde el punto de vista de que se puedan instrumentar las políticas correctas, un poquito optimista en el sentido que la pandemia, si se va a permitir reconectar capital y trabajo, y el sector privado se va a mover, va a subsistir, se va a recuperar, a pesar de que las políticas van a ser malas. Listo. Gracias. En el sorteo definió que la pelota vuelve rápido, en este caso a usted, doctor Cavallo. Hola, Alfredo. Se puso a hablar por teléfono. Estoy terminando otro Zoom, enseguida me conecto con ustedes, ¿eh? Muy bien, gracias. Doctor Cavallo. Asumí demasiados compromisos y ya voy a tener que pasar a otro Zoom que me están esperando, pero yo creo que el problema inflacionario va a ser grave y pronto. Yo no creo que vayan a poder tirar hasta las elecciones del año que viene sin enfrentar un riesgo de descontrol inflacionario significativo. Y me parece que es ilusorio que piensen que lo van a poder parar con controles o con acentuación de los controles. Ahora, ¿qué va a significar? ¿Va a significar un rodrigazo o va a significar una hiperinflación? ¿O va a significar el punto de partida o un sinceramiento, como decía Frigerio, en el año 58, que luego diera lugar a que se pueda implementar un plan de estabilización y crecimiento, porque previamente los distintos desequilibrios habrían sido resueltos? Yo creo que lo más probable es que tengamos un fenómeno tipo rodrigazo, es decir, un aumento de muchos precios atrasados y también de una obligación del gobierno de ajustar el tipo de cambio, porque se le va de las manos el problema, ¿no? Ahora, eso puede terminar en una hiperinflación, como dice Javier Milei y Diego Giacomino, o no. Los argumentos que ellos hacen son bastante razonables, pero yo creo que el descontrol total tipo hiperinflación y la fuga de la gente del dinero se produce cuando hay ya una situación de vacío político. Y si habrá o no vacío político,
de aquí a las elecciones del 2021, no lo puedo predecir, pero me preocupa la falta de cohesión y coherencia y el abuso de los enfrentamientos internos que está teniendo este gobierno, con lo cual podría llegar a una situación de una suerte de vacío político antes de las elecciones del año próximo. Lo que me parece que es muy difícil pensar en una estrategia que pueda implementar el gobierno y que lo haga llegar bien a las elecciones del 2021. Yo creo que si se compara con el año 91, es cierto que hasta febrero, marzo del 91 había la sensación de que el gobierno de Menem iba a perder aquella elección y sin embargo la ganó. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Primero, que se venían haciendo reformas en la buena dirección, a pesar de que no se había logrado resolver el problema inflacionario. Y segundo, es que pusimos en marcha un plan de estabilización y crecimiento que dio inmediato resultado y que unos meses antes de las elecciones le permitió al gobierno repuntar. Yo esa posibilidad, tal como viene hasta ahora el gobierno de Fernández, no la veo para nada, y por lo tanto yo creo que vienen épocas muy, muy tormentosas. De más está decir que está todo el tema de todo el tema bueno, se me fue la palabra que quería decir. Pero les pido disculpas, me voy a tener que retirar por este asunto de que me están esperando en otro Zoom que me había comprometido incluso con anterioridad. No se preocupe, Domingo, gracias como siempre. Le cedo la palabra ahora al doctor López Murphy. Ricardo, lo escuchamos. Sí, yo creo que hay que partir de un elemento de juicio importante. Después, desde mediados del 2018, el gobierno anterior había estado llevando adelante un programa de corrección fiscal importante y de, digamos, restricción monetaria importante. Ambas cosas crearon un espacio para que este gobierno pudiera relajar en cierta medida la cuestión fiscal y la cuestión monetaria por la corrección previa. Ahora, ese espacio, en un sendero que yo creo que no era conveniente, pero es el que han seguido, ese espacio se ha agotado. Han emitido todo lo que han podido y han ampliado el nivel de gasto en una magnitud extraordinaria. Estamos en los topes de gasto histórico. Entonces, en esas condiciones, el desequilibrio que se ha acumulado, la cantidad de deuda que hay colocada en el Banco Central y la dinámica de acumulación de intereses de esa deuda, lo que a nosotros nos preanuncia es que a la salida de la pandemia o hay un programa de estabilización, de consolidación fiscal, que yo soy escéptico que con esta narrativa lo puedan hacer, pero nunca uno tiene que excluirlo, o por el contrario, vamos a un proceso de aceleración de la velocidad inflacionaria que se va a ver compuesto por este problema de haber emitido tanto. Es decir, yo calculo que vamos a tener una deuda cuasi fiscal en LELIQ. Recuerden ustedes que el actual presidente decía que iba a bajar la LELIQ para hacer espacio al crédito privado. Vamos hacia un nivel récord de deuda colocada en el Banco Central, con la dinámica que a él lo preocupaba en la campaña del 2019, o sea que esos intereses, más los desequilibrios fiscales, más, como decía el doctor Fernández, el año electoral, a mí me preanuncian una tasa de inflación elevada, tanto por la presión monetaria y fiscal. Vamos a ponerlo con toda franqueza. Tenemos un déficit primario que debe ser 7,5 puntos del PBI. Tenemos
y que una carga de interés de al menos 2 puntos del producto, y tenemos además 4,5 puntos en el Banco Central, o sea, estamos con un déficit respecto al producto que es equivalente al que tuvimos en el Rodrigazo, o se produce una corrección muy grande de esos desequilibrios que lleva, lógicamente, a opciones políticas muy dramáticas durante un año electoral, o la dinámica de ese desequilibrio adquiere vida propia, es como un Frankenstein. Nosotros hemos vivido esos procesos. Para recordar, el segundo semestre del 75, la Argentina entró en un sendero de altísima, de mega inflación. Yo no sé si uno tiene que hablar de más que eso, pero de mega inflación, o sea, inflaciones de 3 dígitos, de los cuales el primero no es la unidad. Eso, el riesgo de caer en una situación de esa naturaleza está frente a nosotros, excepto que se tomen medidas fiscales muy contundentes que van en la dirección contraria a lo que hablan. El Estado no está con una crisis de financiamiento completa, y de lo que se habla es de estatizar empresas. ¿Con qué recursos? ¿De dónde van a salir los medios para eso? La acumulación de deuda a muy corto plazo en el Banco Central, renovada diariamente por las posiciones de los ahorristas, ha sido posible este descenso de la velocidad tan fuerte que hemos tenido en M2. M2 ha pasado de aproximadamente 7 puntos del producto a 13. Pero eso es porque estamos todos encerrados, porque hay que usar los cajeros, porque uno no puede disponer y actuar normalmente. Cuando podamos disponer y actuar normalmente, esas anomalías se van a volver a cauce, y ahí los riesgos que corremos son enormes. Yo no quisiera ser agorero, pero o hay un programa de estabilización, de ordenamiento fiscal primero, de camino a la sensatez, de dejar de decir disparate en materia impositiva, en materia de compra de empresas, en materia de ampliar los subsidios. Nosotros no tenemos... nosotros necesitamos, como en diciembre del 58, el famoso programa del presidente Frondizi, normalizar los desequilibrios. Sin normalizar los desequilibrios, nuestro sendero es muy preocupante y nos lleva inexorablemente a una mega inflación. Mega inflación yo defino como las que tuvimos entre el 75 y el 88, que el promedio fue de 3 dígitos, el primero no era la unidad. A mí me parece que ese escenario es muy destructivo para la sociedad, para la recuperación económica, para nuestro sistema político y, por supuesto, para la inversión y el crecimiento futuro. Gracias, Ricardo. Doctor Machinea, se viene una estabilización, una mega inflación, una hiperinflación. Bueno, mis colegas han sido muy duros con ese tema. Yo creo que yo no veo una hiper por ahora, ¿no es cierto? Lo que sí me parece es que esto es como en un conflicto, en una guerra, ¿no? ¿Qué pasa en una guerra? Lo que hay es un gasto excesivo, hay un déficit excesivo, pero normalmente durante la guerra no hay una hiperinflación, ¿no? Una aceleración muy grande de la inflación, en algunos casos al menos. Y lo que pasa es que cuando termina el conflicto, la situación tiende a complicarse, digamos, ¿no? El problema es que si uno cómo corrige los excesos del periodo de guerra, digamos, ¿no? Que yo lo llamo bien una economía de guerra a lo que tenemos, más allá de keynesiano o no keynesiano, esto no tiene nada que ver con keynesiano, es una economía de guerra y por eso lo asimilo a los conflictos militares. O sea, no hay en esos casos realmente un problema durante la guerra, pero sí después de la guerra, ¿no? Cuando uno, lo que decía Ricardo recién, cómo hace uno para normalizar la situación de desequilibrios durante ese periodo. Me recuerdo que, por ejemplo,
creo que fue en el 46-47, durante la guerra, Estados Unidos no tuvo inflación. A la salida de la guerra, en el 46-47, la inflación de Estados Unidos empezó a ser de 2 dígitos, similar a la Argentina, en el 46-47. Después rápidamente abandonamos a Estados Unidos, que normalizó, y nosotros seguimos rumbo a tasas de inflaciones, por cierto, muy altas, ¿no? Entonces, obviamente el interrogante es cómo, y ya lo dijeron Rocky, lo dijo Mingo y también lo dijo Ricardo, qué es lo que el gobierno piensa hacer en el contexto de normalización pasada el conflicto militar. Y ahí sí, yo tengo las mismas dudas que tienen ellos. Tengo, de cualquier manera, digo, me gustaría por ahí, pero quizá en otro momento, discutir las cifras de déficit fiscal a que hablaba Ricardo, si es realmente tanto o no, pero más allá de eso, el problema está, ¿no? Y entonces, vuelvo a lo que mencionaba los que me precedieron recién, que el problema está porque no creemos que el gobierno sea capaz, cuando termine la guerra, cuando termine la pandemia, de adoptar políticas económicas que tiendan a, entre otras cosas, a absorber el exceso de liquidez del mercado y políticas que tiendan a reducir el déficit fiscal. Y eso tiene que ver con las contradicciones que tiene este gobierno, ¿no? Contradicciones y las demandas de adopción de políticas extrañas. Yo tengo una frase de Leopoldo Moró, que dijo ayer, Leopoldo Moró, que era un radical hace unos 20 años, ahora es una persona muy cercana a la vicepresidenta, y me gustó, lo tengo acá anotado, dice, puso en un tuit, me preguntan mucho, dice, voy a contestar de una, estoy a favor de la estatización de Edesur, también acompaño el gravamen a las grandes riquezas, creo que se debería expropiar Vicentín, debemos declarar como recurso de interés nacional el litio, y no dijo más nada porque se le acabó el espacio del tuit, digamos. Ya nacionalizando empresas, claro. Entonces, al mismo tiempo hay un contraste extraordinario. El presidente ayer fue, parece, a la reunión del Council for America y se reunió y ahí habló de la iniciativa privada, del equilibrio fiscal, de la importancia del sector agropecuario y los servicios basados en el conocimiento. Digo, es simplemente que el presidente está haciendo un discurso simpático en distintos escenarios, o es, como yo creo que en parte es, que hay una diferencia no menor, no son lo mismo entre el presidente y la vicepresidenta, digamos, ¿no? Entonces, el intento muchas veces del presidente de evitar el conflicto ese, o agudizar ese conflicto interno, es como hacer equilibrio todo el tiempo con una pelota que se puede caer, digamos, ¿no? Y lo que genera sí es, por cierto, mucha incertidumbre. Finalmente dice a veces cosas razonables, muchas otras no dice cosas razonables, pero no es creíble. Finalmente las políticas no son creíbles, aun cuando dice cosas razonables, y eso hace difícil pensar que uno pueda pensar en normalizar un poco la economía. Ahora, la pregunta era, ¿estabilización? ¿Se puede estabilizar? Yo diría que no se puede estabilizar por ahora y en el futuro cercano, porque vamos a seguir teniendo una situación fiscal complicada, y entonces el intento de estabilizar con una situación fiscal y monetaria complicada, si uno intenta hacerlo sin corregir esas cosas antes, lo que tiene es algo parecido a la situación del plan del 73-74, digamos, ¿no? Que hubo política de ingresos, pero no hubo nada de política monetaria y fiscal consecuente, y eso terminó finalmente en el Rodrigazo, ¿no? Entonces, se requiere estabilizar, pero para eso hay que primero hacer los deberes, o conjuntamente hacer los deberes del punto de vista monetario y fiscal,
y parece ser, por las cosas que uno escucha, que eso no está, o al menos no es de alguna manera una prioridad del gobierno. Insisto, hay un doble discurso, hay mucha incertidumbre, y aun cuando se intente o se digan cosas razonables, esas cosas razonables, cuando de vez en cuando se dicen, no son creíbles. Gracias. Bueno, vamos con el último segmento. Han sido demasiado generosos con su tiempo. Me gustaría tomar esto, se mencionó, sobrevoló la cuestión de la política pública. Sabemos que hay muchas reformas que son necesarias para Argentina. Me gustaría que cada uno ilumine alguna o algún set de reformas que considera esencial. Voy a empezar con el doctor Roque Fernández. Bueno, evidentemente que la reforma fiscal es la más importante de todas, porque Argentina tiene hoy día lo que se llama dominancia fiscal, o sea, el sistema de política monetaria del Banco Central está subordinado, digamos, o por eso se llama dominancia fiscal, y eso requiere una reforma tributaria importante, pero no en el sentido de que a ver qué nuevo impuesto ponemos para financiar el gasto. Yo creo que la recaudación está al máximo, o sea, un impuesto nuevo o aumentar lo que ya tenemos agravan la situación, sino que hay que ir por el lado del gasto, y eso es la característica de una reforma fiscal integral, donde se va por el lado del gasto para llegar a un nivel de gasto financiable y se eliminan impuestos, todos aquellos distorsivos que están quitando los incentivos a la inversión, al crecimiento, que generan pérdida de bienestar. Eso sería la esencia. Por supuesto que también tenemos otro problema, que si nosotros no reformamos el sistema laboral, o sea, todo el régimen laboral argentino, y también los impuestos que están vinculados a todo ese régimen, o sea, no solo el costo que tienen las empresas con las distorsiones en el régimen laboral, sino también lo caro que significa. Eso genera que tengamos un sector informal en Argentina que está fuera de ese sistema enorme, enorme. Entonces, si nosotros no podemos poner a todo ese sector informal en el sector formal, haciendo sus aportes, sus contribuciones, que tienen que ser razonables, tienen que ser creíbles, que les va a dar derecho a una jubilación digna, no tenemos solución para el sistema previsional. O sea, lo que estábamos hablando anteriormente es que vamos en una trayectoria donde esa inflación reprimida va a generar caída en el salario real, caída en las jubilaciones, en fin, caída en una cantidad de cosas que están de alguna manera determinadas por el nominalismo que tiene la economía. Si los precios saltan, todas estas variables van a caer y van a provocar un problema en los ingresos de la gente, en los ingresos reales. Por lo tanto, esas reformas sí o sí tienen que hacerse. Si se van a hacer, yo lo dudo, porque retomando un poquito la conversación anterior con los colegas, uno se pregunta, digamos, Rodrigazo, hiperinflación, etcétera. O sea, yo lo que había visto, o lo que pronostico, que lo primero que viene es control de precios y salarios, que ese tipo de políticas de ingresos donde se negocian lo que se puede, y la experiencia de los 70 es que eso termina en un Rodrigazo. O sea, evidentemente cuando se destapa todo ese sistema de control se produce un salto. El Rodrigazo es un salto en el nivel de precio, la hiperinflación es una tasa de inflación creciente. O sea, si el Rodrigazo significa una crisis importante, digamos, en lo que yo llamo economía política, en el sentido de decir, bueno, muchachos, no podemos ir más por este camino, vamos a tener que tomar el toro por las astas, vamos a tener que hacer las reformas estructurales, y yo creo que de ahí podemos salir. Pero es muy traumático, y no, honestamente, yo no creo que
el gobierno actual esté dispuesto a ir por ese camino. O sea, por eso soy un poco pesimista en el sentido de que podamos tener una solución a este problema. O sea, yo creo que esa reforma tarde o temprano va a tener que hacer la Argentina, porque lo que nosotros tenemos no es sustentable. No podemos mantener este gasto público, y al tener este gasto público que no es sustentable, evidentemente vamos a tener una cantidad de problemas de financiación de ese gasto, con impuestos distorsivos, con inflación, con salto en el nivel de precio de hiperinflación. O sea, ¿cuándo Argentina va a tomar conciencia de eso? Honestamente yo creo que todavía falta, pero va a ocurrir. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Machinea, el tema es reformas. Sí, acá dice, sí, la pregunta decía, ¿cuál es la posibilidad que recuperemos para el 2023 el nivel de vida del 2019, ¿no? Inversiones, empleo, etcétera, etcétera. Yo digo, primero, recuperar el nivel del 2019 no me parece tan difícil, ¿no? La economía va a caer este año, digamos, 10, siendo optimista, posiblemente puede ser más 12. Pero una recuperación de 5, es la recuperación del gato muerto, digamos, ¿no? Simplemente hay un rebote, y ese rebote, teniendo en cuenta la caída, vamos a suponer que la situación de la pandemia tiende a normalizarse, nos puede dar 5% de crecimiento. Y después podemos crecer 2 años del 3% por año. Bueno, ahí llegamos a los niveles del 2019. Ahora, matemáticamente llegamos. El problema es que el rebote del gato muerto significa que el gato está muerto, en el sentido que no hay políticas nuevas, no hay incentivos distintos a lo que había antes. Por lo tanto, es una recuperación que dura poco, ¿no? Y creo que eso es lo que puede llegar a pasar si no se corrigen ciertas cosas. Déjenme ser, no optimista, es difícil ser optimista, pero no tan pesimista quizá como mi colega. Digamos, ¿qué es lo que tenemos hoy día? O sea, en la economía de Argentina tenemos un gran superávit en la cuenta corriente, entre otras cosas por el colapso de las importaciones, pero en un contexto donde las exportaciones argentinas no están golpeadas, tan golpeadas como las exportaciones de otros países de América Latina que exportan otros commodities. Tenemos un tipo de cambio relativamente alto, claro que la gente del sector agropecuario con razón diría, para mí no tan alto, digamos, ¿no? Pero en todo caso, cuando uno lo mira con una visión de largo plazo, diría un tipo de cambio relativamente alto, en un contexto donde el esquema cambiario, como dije antes, es un esquema cambiario absolutamente insostenible, ¿no? ¿Qué agregaría yo? Se han desindexado las jubilaciones, en parte al menos, ¿no? Eso era casi imposible, no de la manera que más me gustaría, porque se han desindexado aumentando las mínimas y no las otras, ¿no? O sea, los que aportaron, digamos, lo estamos castigando más que a los que no aportaron. Bien, pero dicho eso, hay una desindexación de las jubilaciones, creo que algo parecido pasa con los salarios del sector público. Pienso que el mundo va a seguir teniendo por un tiempo bajas tasas de interés y posiblemente una buena liquidez. Así que a mí me parece que habría margen para pensar que la economía puede moverse si uno hace ciertas reformas, ¿no? Y las reformas son las que nos faltan y no tiene dudas que el gobierno lo haga, ¿no? Eso requiere esa macro ordenada, requiere políticas de regulación gradual, porque como dije antes, hay mucha regulación en la guerra y hay mucha regulación durante la pandemia, y lo que se requiere es, cuando la situación se normalice, una desregulación gradual, pero una desregulación al fin. Pero claro, para eso hay que estar convencido de que eso es lo que hay que hacer. Esa desregulación tiene que ver con el tipo de cambio, esa desregulación tiene que ver con los precios, esa desregulación tiene que ver en general con las restricciones en el sector externo. Por otro lado, tenemos los sectores dinámicos de la economía, son el agro y los servicios basados en el conocimiento, y eso habría que seguir estimulándolo.
hay avances en esos sectores. Creo que habría que poner en marcha un shock de productividad en la industria y eso requiere una mayor inversión en equipamiento, entre otras cosas, ¿verdad? Ahora, hay una parte de la industria que difícilmente entre en esa cosa de los sectores, del sector agropecuario, de los servicios basados en el conocimiento y supongamos de este sector industrial más tecnológico, y es que hay una enorme cantidad de la población argentina que no está calificada, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de servicios basados en el conocimiento, estamos de acuerdo. Ahora, miren India. India tiene servicios basados en el conocimiento espectaculares, pero no generan empleo. Entonces, si uno no... Por eso el presidente Modi está interesado en tener más industria, porque la industria es más generadora de empleo. Por lo tanto, yo creo que tenemos como dos equilibrios. Por un lado, ¿cómo hacemos para aumentar la productividad del sector, parte del sector industrial? Pero por otro lado, tenemos que encontrar algún mecanismo para generar empleo de baja calificación, ¿no? Y eso no es sector industrial básicamente de punta, son algunas pymes de los conurbanos del Gran Buenos Aires o de Córdoba, etcétera, etcétera. Y en ese caso, yo creo que en ese punto, así como yo estoy a favor de una mayor apertura económica, en ese caso tenemos que ser relativamente cuidadosos, tenemos que hacerlo en forma gradual, porque la distribución de ingresos es un desastre, la pobreza también. Si ahora a partir de eso agregamos una regulación muy grande de un día para otro en el sector externo, más allá de que eso sea positivo en el mediano plazo, vamos a tener un problema. Así que yo creo que necesitamos una economía que funcione a dos velocidades, Eso con los sectores de punta, sin ellos no hay exportaciones, sin eso no hay avance tecnológico, pero al mismo tiempo necesitamos encontrar un mecanismo para atender la demanda de ciertos sectores que se han quedado postergados por una economía, por un país que no crece, para hablar solamente de los últimos 10 años, cae, no sé, 10, 15% en ingreso per cápita, ¿no? Entonces, yo diría que es una tarea en ese sentido complejo. Pero insisto, en el sistema previsional yo creo que hay un avance, ustedes me dirán no exageres, efectivamente no quiero exagerar, pero creo que hay una mini de regulación, pero no porque el gobierno no lo haya querido, simplemente porque se dieron cuenta que no daba para más, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, ¿se necesita más? Sí, posiblemente, pero en todo caso es un inicio, y en todo caso esa es mi pequeña dosis de menos pesimismo para esta discusión. Cualquier dosis de menos pesimismo es bienvenida en este contexto, así que gracias, doctor Machinea. Ricardo, le toca la grata o desagradable tarea de redondear esto, como quiera. Sí. No, el primer paso que yo creo que es vital en cualquier economía es un ordenamiento macroeconómico. El riesgo de los desequilibrios que se fueron señalando, las intervenciones anteriores, el riesgo de que haya un desborde, seguramente sería muy nocivo para nuestra performance económica y como se ha señalado, hemos caído tanto que cualquier cosa que agrave esa situación no sería lo más inteligente hacer. Segundo, yo creo que saneamiento del sector externo, no vender dólares baratos a los amigos del poder y de liberar el contado con liqui, de manera que tengamos un mercado, digamos, libre, una fracción del mercado libre y clara. Creo que eso ayudaría, sobre todo en la post-pandemia, para incorporar recursos y para facilitar el funcionamiento de la economía. Y creo que hay una imprescindible necesidad, sobre todo en el segmento de pequeñas y medianas empresas, de mejorar su regulación laboral y su incidencia impositiva. Y acá estoy hablando de algo verdaderamente importante. O sea, yo creo que para el nuevo empleo
hay que facilitar las condiciones enormemente, de modo tal que eso permita absorber la altísima tasa de desempleo que tenemos, como los problemas de desplazamiento que va a haber por carencia de recursos del sector público. Al tiempo que se hace esa modificación laboral para los nuevos empleos, nosotros tenemos que tener claro que esa catarata de impuestos que se han puesto en la Argentina no son efectivos. El gran drama de la Argentina es la convivencia de un sector informal muy grande y un sector formal. El sector informal tiene una bajísima productividad que financia con el no pago de impuestos, el no cumplimiento de regulaciones. Ahora eso es muy nocivo para la productividad de la economía y para su inversión y para su crecimiento en el largo plazo. Creo yo que facilitar la reabsorción de todos esos segmentos informales requiere una nueva regulación laboral, una nueva regulación impositiva, y creo que por ahí hay segmento de pymes, o sea, empresas de menos de 200 personas, donde crucialmente se juega ese partido. Yo por último diría mejorar todas las regulaciones que hacen a los servicios públicos. A mí me parece escandaloso que el país prevea subsidios enormes a actividades que no la meritan socialmente. Es decir, de ningún esquema de evaluación de subsidios enormes al segmento de consumo de más alto ingreso de la Argentina resulta sensato. Bajo ningún criterio de bienestar eso resulta sensato, y espero yo que el Estado sepa tomar conciencia de eso, que el gobierno tenga el coraje de enfrentar ese problema, y por supuesto, en mi opinión, el problema más grande es la posguerra, para tomar la expresión del doctor Machini. En la posguerra vamos a terminar con un déficit muy grande, parte probablemente sea transitorio, pero por el tuit que él citó, hay algunos que lo quieren hacer permanente, así que imagínense el riesgo que corremos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, la verdad que ha sido extremadamente interesante, se han tocado muchos temas, han quedado por supuesto algunos temas por tocar, pero estamos en tiempo cumplido, así que les agradecemos muchísimo, Roque, José Luis, Ricardo, ha sido un lujo para Fundación Libertad. Voy a hacer algo que es despreciable, porque en vivo ustedes no me van a poder decir que no, que es comprometernos para fin de año hacer otro de estos encuentros con los cuatro. Bueno, y ahora ustedes me dicen que sí, porque no, obviamente no me pueden decir que no. Así que les agradezco muchísimo, ha sido un gusto. Y al público, les aclaro 3 cosas al público muy rápidamente. Una, disculpen lo del chat, pero bueno, nos hackearon el chat, cosas que pasan en estos eventos, creo que también está bueno, indica que ha habido interés incluso de gente para hacer daño. Así que tuve que bloquear el chat, les pido disculpas por eso. Lo segundo, les cuento a todos cómo sigue la agenda de la Fundación Libertad. El jueves a la 1:30 vamos a estar conversando con el filósofo español Fernando Savater. Y la tercera cosa es que les vamos a estar mandando una encuesta que hacemos siempre al final de los webinarios, así que tengan bien contestada. Muchas gracias a todos en nombre de Fundación Libertad y estamos en contacto. Muy bien.